Dios le bendiga, hermanos. Me han enviado un sermón de Dante Gebel, se llama Homero no es hijo de Dios. Y de verdad es bien preocupante y bien anticristiano. Dante Gebel va por el camino ecuménico. Dante Gebel no le importa la doctrina de Cristo. Lo que le importa más es el hacer dinero, la popularidad. Él debería ser, si se dedicaría a ser un payaso, le iría mucho mejor. Pero se llama pastor. Él mismo se llama pastor. Y de verdad, él ni se quiere llamar evangélico, si lo podemos llamar así. Y yo creo que es para bien. Pero yo creo que la palabra mejor describe lo que está pasando. Dice en 2 Pedro capítulo 2, dice, pero hubo también falsos profetas entre pueblos, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayéndolos sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Eso estamos viviendo en esos tiempos ya. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y vamos a ver en una parte de sermones, dice que el que salva es Cristo y no Cristo y la sana doctrina. Y eso es puramente ignorancia de su parte. Y vamos a ponerlo así, porque realmente la sana doctrina es quien te enseña de Cristo. Tú no puedes tener una imagen correcta de Cristo si tú no tienes sana doctrina. Y lo vamos a ver en el pasaje. Después que veamos este pedazo del video, vamos a traer las escrituras, lo que realmente dice la Biblia de eso. Y nada, como siempre les recomiendo con mucha cautela estudiar todo lo que se dice aquí. Dado por Dios. Y los cristianos solemos preferir a un Dios que podamos controlar, que podamos decir lo que nos gustaría que Dios dijese. Pero no es Jesús más la sana doctrina lo que nos da la salvación. Solo Jesús. Punto. Yo sé que esto produce urticaria e incomoda la teología de muchos, pero no es Jesús más la circuncisión. Jesús más congregarte. Jesús más el diezmo. Jesús más casarte con una huérfana que no tenga madre. Jesús no significa eso. Es solo Jesús. Nada más. Y cuando alguien le agrega algo a Jesús, en realidad estamos quitándole esencia. Bien, lo que dice ahí es pura ignorancia. No es Jesús más la sana doctrina lo que nos da la salvación. No, lo que nos da la salvación es la fe en Él, la fe en Cristo Jesús. Y dice en Primera de Timoteo capítulo 4, dice verso 14, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante la profecía con imposición de las manos del presbítero. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dante lo que agarra es las escrituras y las acomoda a como él le canta la gana. Él nunca empieza un sermón leyendo de las escrituras. Y lo que dice Charles Spurgeon hace muchos años, dijo que llegará el tiempo que en vez de pastores dándole de comer a sus ovejas, tendremos payasos entreteniendo a cabritos. Y eso es lo que está haciendo Dante Gebel. Es un payaso lo que es. Porque realmente no hace un exégesis de la palabra, no estudia la palabra, no enseña la palabra. Él viene y empieza a parafrasear la palabra como a él más le convenga y no predica desde la palabra. Y agarra textos y los saca fuera de contexto. Y lo vamos a ver más adelante. Y como te dije, yo me crié en una cultura donde los biblistas usaban las escrituras como una vara de medir para
identificar quién estaba dentro y quién estaba afuera. Y esas barreras crearon polarización, segregación, división y nos mantuvo distantes del plano unificador de Dios. Si ven, él dice, los biblistas, aquellos que leen la Biblia, aquellos que estudian la Biblia, los expertos en la Biblia, usan la Biblia para decir quién está adentro, quién está afuera. Y la pregunta es, ¿no se supone que todos leamos la Biblia? ¿No se supone que la Biblia es la que nos dice cuál es el punto de partida, cuál es la medida por la cual debemos vivir nuestras vidas? Entonces, si no es la Biblia, ¿quién es? ¿Es Dante Gebel? ¿O lo que dice Dante Gebel? ¿O su opinión? ¿O su humanismo? ¿O sus palabras suaves? Y es bien preocupante lo que él habla. Y las personas que lo siguen, de verdad, oro para que el Señor los ilumine y que no sigan sus falsas doctrinas. Y dice, no, para el plan unificador de Dios. ¿Cuál es el plan unificador de Dios? Jesús en Juan capítulo 17 dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Si nosotros no estamos unidos en la verdad, no podemos estar unidos. No vale la pena que estemos unidos, porque la verdad es Jesucristo y la verdad tiene que ser la que nos une. Entonces, si la verdad no nos une, debemos estar separados de aquellos que predican la mentira. Dicen Romanos 16, 17, dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, con sus suaves palabras, Dante Gebel, y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. La doctrina divide. Cristo enseñó. ¿Por qué? Porque hay que dividir la luz de las tinieblas. Porque hay que dividir la verdad de la mentira. ¿Y por qué digo que Dante Gebel lleva el camino del ecumenismo? Es porque él trata de hacer una unión entre todas las religiones. Y él se llama cristiano. Él cree que los católicos tienen la verdad. Los católicos, y esto no lo digo como para atacar el catolicismo o al católico en sí. Si tú crees en que María es redentora o María es la intercesora, que eso es para otro tema, otro video, realmente eso no te salva, no eres salvo. Y esa es la verdad. El único que salva es Jesucristo, el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo hombre. Entonces, él trata de unir en una mentira. Los biblistas, aquellos que estudian la palabra, aquellos que no estudian la palabra van a terminar en el infierno. ¿Por qué? Porque la doctrina es importante. La doctrina importa. La doctrina es la que nos enseña quién es Jesucristo. Pero en Romanos 10:13, Pablo le escribe a la iglesia de Roma recordándole lo que hace latir el corazón del Señor. Romanos, le dice a los romanos, todo. Me gustaría que repitan esto, sí, todo. Esa. Me siento un predicador moderno. Dígale que está sola, volteate a tú. No. Todo. No, ya está bien, una vez, pues. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dijo todos. ¿Todos? ¿Cómo todos? De Pedro 3:9. No quiere el Señor que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Bueno, no puede estar hablando en serio. Primera de Juan 2:2. Él se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo.
Primera de Timoteo 2:4. Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Primera de Timoteo 4:10. Por eso mismo trabajamos y luchamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos. ¿Cómo es el Salvador de todos, pero especialmente en los que creen? Tito 2:11. Pero Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Romanos 5:10. La ofensa de un hombre puso bajo la condenación a todos los hombres. Así también el acto justo de Jesucristo hace justo a todos los hombres para que tengan vida. Entonces, el Evangelio, la buena noticia, es que Jesús nos incluyó a todos en su vida. La buena noticia es que lo hizo sin nuestro voto. Si lo creemos o no, no lo hace más o menos verdadero. Entonces, ¿qué o quién me salva? ¿O lo hizo Dios en Jesús o me salvo yo mismo? La verdad es que fue Dios quien decidió salvarnos a todos. ¡Qué lindo! Ahora, diría Ortiz, ¡qué lindo! Ahora, nuestra elección, ¿cuál es? Creer en esa realidad. Todo aquel que cree, el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ya está hecho. Nada más hay que creerlo. Y entonces esta es la verdad. Cada persona en el mundo fue incluida en su muerte, sepultura, ascensión de Jesús. Todos. Cuando Jesús fue elevado a los cielos, Dios atrajo hacia sí todos los seres humanos. Juan 12:32 dice, y yo, si soy levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. No dijo a los evangélicos, a algunos. Cuando Cristo murió, todos morimos. Cuando Cristo resucitó, todos resucitamos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y el apóstol escribe, de aquí en adelante, a nadie juzgaremos según la carne. Segunda de Corintios 5:16. Entonces, no juzgamos a nadie si este está salvo, si aquel está perdido. Todos son hijos de Dios, excepto que algunos no lo creen. Pero todos son hijos de Dios. Fíjate cómo cambia todo el panorama. De repente miramos al chinito que ve al lado y decimos, ¿este también? No, porque no aceptó a Cristo en su corazón. Es hijo de Dios, lo tiene que creer nomás. Cada político corrupto que invoque se salvará. Junto con cada republicano, con cada demócrata, con cada inmigrante, cada socialista, cada comunista, cada capitalista, cada heterosexual, cada homosexual, cada persona que no podemos soportar, cada persona que no toleramos, tan pronto crea que es un hijo de Dios, Él vino por todos, nos guste o no nos guste. Bien, después de haber visto ese video, agarra textos fuera de contexto y para hacer un subpretexto todo el tiempo. Uno de los textos que agarra es Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y el contexto de ese texto es que está hablando de que para Dios, para salvación, no hay judío ni griego. Y lo que está hablando es que aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y lo vemos en el verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. No todos son hijos del Señor, sino aquellos que creen en Él. Otro verso que él agarra fuera de contexto y él cambia el texto como tal. Segunda de Corintios 5:16 él dice, de tal manera que nosotros de aquí en adelante a nadie juzgamos según la carne. Y el texto no dice eso, el texto dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. De conocer a juzgar hay una brecha muy, muy, muy grande. Él agarra y tuerce la palabra para su propio beneficio. Y él dice que todos son hijos de Dios, que todos, si lo creen, la diferencia es que algunos lo creen y otros no, dicho por sus propias palabras. Y eso es totalmente erróneo. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso
12 dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dante Gebel es un hereje. Y esto es una advertencia para que no sigan las enseñanzas de él. Si alguien está siguiendo las enseñanzas de él, por el amor de Dios y por el amor de su palabra, no lo escuchen más, porque es un veneno lo que él tira. Él no es hijo de Dios. El fruto de lo que él predica son herejías, y las herejías son doctrinas de demonios. Dante Gebel lo que está predicando es doctrina de demonios y está desviando a muchos. Y la palabra nos manda a estar lejos de él, a estar lejos de sus enseñanzas, de su payasería, porque es un payaso. Y de verdad me da un poco de coraje porque es importante la doctrina. Pero para él, no. Y el que sigue sus enseñanzas y sus payaserías no va a terminar bien en este mundo ni en el venidero. Hay muchas cosas más que se pueden analizar de él que de verdad no darían el tiempo, pero debemos estar enfocados en la palabra y en la verdad de Jesucristo y a la doctrina de Jesucristo. Y lo voy a dejar con el texto de Segunda de Pedro, lo hice en mi último video, 3:18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A esa es la gloria hasta la eternidad, hasta el día de la eternidad. Amén. En eso debemos estar enfocados, en crecer en la verdad, lo que es la palabra, en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, no en las payaserías de los predicadores. Más adelante estaremos hablando de lo que es la apostasía, de lo que la Biblia se refiere, lo que es la apostasía y lo que va a seguir aumentando. Y gente como esta, como Dante Gebel, van a seguir apareciendo por montones. Y los que predican la verdad no van a seguir aumentando. Dios los bendiga.